buenas tardes amigos, una vez más haciendo un video para ustedes, esperando sea de su utilidad. Hoy vamos a hablar de un concepto altamente importante en la mecánica clásica, que es el concepto de trabajo. Hablar de un concepto de trabajo, primero que nada debemos de tomar en cuenta que hasta la parte de mecánica, para que nosotros calculemos trabajo, debemos de tener ya calculada o saber que existe una fuerza necesaria, una fuerza aplicada a un sistema en donde nosotros, en función de esa fuerza, podemos desplazar un cuerpo. Si nosotros tenemos una fuerza que puede ser positiva, puede ser aquella que nos favorece el desplazamiento en el que nosotros de manera natural queremos mover algún objeto. Sabemos que pueden existir algunas fuerzas negativas que pueden ser fuerzas disipativas, como el coeficiente de fricción. Ya sabemos, porque en Newton revisamos, que si algo se mueve hacia la izquierda mía, la fuerza de fricción se mueve en sentido opuesto. Y ahí podríamos pensar que yo estoy aplicando entonces un trabajo positivo hacia la izquierda y la fuerza de fricción de manera natural está haciendo un trabajo negativo en el sentido opuesto. Ahora bien, existen dos tipos de fuerzas, por consecuencia podemos calcular nosotros de dos maneras distintas el trabajo. Una de ellas es el trabajo en función de una fuerza constante. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo estar moviendo un objeto, una caja, un bloque, una persona o algo que no pese tanto seguramente, y lo puedo desplazar no a una distancia tan grande, no lo sé, 5, 10, 15 metros, en donde nada se oponga a mi movimiento, y entonces yo pueda garantizar que la fuerza es constante. ¿Qué va a pasar cuando estoy hablando de la fuerza variable? Pues ahí podría pensar que el objeto es más contundente, más pesado, podría pensar en que se me descompuso el vehículo, lo empiezo a empujar, y quizá los primeros 10, 15 metros pues lo puedo hacer con una fuerza constante, pero evidentemente me voy a ir fatigando, me voy a ir cansando, y entonces la fuerza tendrá que ir disminuyendo. Al ir disminuyendo, eso quiere decir que estoy en presencia de un trabajo con una fuerza variable, y eso tiene que ver con la naturaleza de qué tanto me quiero desplazar. Ahora bien, casi siempre cuando uno habla del trabajo con una fuerza variable, puede un tanto incomodarse, espantarse o no gustarle, porque estamos hablando de integrales. Recordemos que el padre del cálculo diferencial es Isaac Newton. Newton propone de una manera muy sistemática y muy sencilla las integrales en aras de tratar de demostrar que las figuras geométricas, por más irregulares que sean, podemos calcular su área. Algunas cosas otras se pueden calcular de otra manera. Sin embargo, lo que hablaba al principio de Riemann, de las sumas de Riemann, decía que el principio fundamental de una integral era calcular el área bajo la curva. Uno puede pensar en un área, la que sea, y entonces yo puedo pensar que el área bajo la curva es la integral. Y eso está demostrado por sumas de Riemann. Ahora bien, haciendo acopio de esta fundamentación, yo puedo decir entonces que si yo tengo un experimento como este, en donde digo que la fuerza está en el eje de las y y el desplazamiento está en el eje de las x, puedo decir que las unidades en x son m, o sea metros, las unidades en la fuerza son newtons, y yo puedo pensar que empiezo un movimiento donde tengo primero aplicando 20 newtons de manera constante durante los primeros 10 metros, y después pensar que inicio en 15 newtons los siguientes 10 metros, y después, como ya me fatigué o ya la fuerza empieza a disminuir, yo puedo pensar que empiezo en 15 newtons y empiezo a disminuir hasta 0 newtons durante los últimos 15 metros. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo calculo el área 1, el área 2 y el área 3 y la sumo, lo que me dé va a dar unidades de julios o de joules. ¿Por qué? Porque serían unidades de newton por metro. Las unidades de newton por metro me dan joules. Ahora bien, ¿qué puedo entender de esto? Que yo puedo tener un problema, y si lo sé analizar, lo puedo poner como una figura que me pueda corresponder de algo que yo puedo analizar, y me baso en el principio fundamental de que toda integral es el área bajo la curva. Calculo el área y estoy calculando el trabajo. Una de estas cosas me puede hacer sentir un poquito más cómodo y no necesariamente ver la integral y pensar si esta integral es por partes, por fracciones, por funciones trigonométricas, cambio de variable, todas estas cosas que uno matemáticamente maneja, pero que no necesariamente son tan cómodas. Hasta aquí amigos este video, esperemos nos veamos en el siguiente.